Muy bien, gracias. Ok, bueno, pues vamos a seguir con el taller, ya que en la mañana tuvimos estos problemas técnicos. Pues vamos a continuar aquí con lo que estábamos haciendo. Entonces voy a compartir la pantalla. Mm, ok, muy bien. Entonces como lo había dicho, íbamos a tratar de resolver tres problemas. Uno es el otro es un problema de convolución. La intención de estos ejemplos es ilustrar la implementación de cómputo distribuido, ¿verdad? Entonces, y con esto, pues vamos a generar ideas, o más bien vamos a generar eh, el cómo nosotros podemos diseñar estos algoritmos distribuidos, pero sobre todo cómo es que podemos nosotros utilizar Python de una manera muy sencilla, como lo empezamos a ver, para, 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 para resolver este tipo de problemas. Bueno, sobre todo para implementar más bien cómputo distribuido. Lo que voy a hacer ahora es pasarles el código fuente para que lo tengan por ahí, para cuando tengan posibilidad de poder experimentar con él, lo hagan. Si pueden experimentar en estos momentos, pues lo pueden hacer y así me pueden ir preguntando. Entiendo que no siempre es posible tener el ambiente de desarrollo a punto, porque pues, puede haber problemas técnicos. Entonces, pues sí, en esos casos, pues no queda de otra más que, bueno, yo recomiendo que si ustedes no pueden seguirme, vale más ponerme atención en lo que estamos haciendo, y ya que ustedes van a tener el código, van a poder experimentar con él cuando puedan, pero vale más ir viendo lo que estoy haciendo que estarse peleando con su propia computadora, ¿no? Que estar ahí haciendo berrinches con la computadora, porque a veces la computadora, pues la verdad es que sí nos hace enojar bastante, ¿no? Entonces, pero si tienen todo, pues adelante. Entonces lo que voy a hacer es enviarles, enviarles esto. Ahí. Ok, está acá. Bueno, voy a enviar el código fuente, que es muy sencillo, para que ustedes lo puedan experimentar con él. Y vamos a ver que si es este y este. Pues ahí. Oh. Ahí va. Mm. Entonces les envié dos fuentes para que lo tengan por ahí y ver si pueden experimentar en este momento. Si no, ya después podrán experimentar, ya quizá después que tengan este video y ya que hayan podido instalar su ambiente de la manera correcta, pues ya podrán jugar con estos códigos fuentes y con este ejemplo sencillo que, como les digo, la intención es ilustrar cómo es que nosotros podemos desarrollar algoritmos distribuidos o métodos distribuidos de una manera sencilla. Y vamos a empezar con este problema que es simplemente calcular pi. Para esto, aquí lo pueden ver. Ustedes pueden ver, aquí está la página por si quieren irse directamente ahí. O sea, no es nada del otro mundo. La idea es muy sencilla. O sea, si yo tengo un cuadrado y en ese cuadrado, en el centro del cuadrado dibujo yo un círculo, entonces yo puedo generar cuál es la razón del área del círculo sobre la razón
bueno, sobre el área del cuadrado. Y de esa manera, a esa razón, pues yo puedo despejar pi porque yo conozco que el área del círculo es pi por radio al cuadrado y el área del cuadrado pues es el lado al cuadrado. Entonces de esa manera, si yo tengo la razón, si yo tengo esa razón y tengo la fórmula por un lado, yo puedo despejar pi y, y este, y calcular pi de esa forma, ¿no? Pero para eso, pues usamos una técnica que es simplemente lanzamos puntos dentro del cuadro y lo que hacemos es contamos lanzamos puntos de manera aleatoria dentro del cuadrado y lo que hacemos es contar cuántos de esos puntos cayeron dentro del cuadrado y cuántos de esos puntos cayeron fuera. Bueno, más bien, solo contamos los que están dentro del círculo, perdón. ¿Cuántos cayeron dentro del círculo? Y para nosotros, como los puntos que lanzamos vienen de una distribución uniforme, pues las razones de los puntos que cayeron dentro del círculo sobre toda el área, sobre todos los puntos que lanzamos dentro del cuadrado, esa razón pues se aproxima a la razón real del área del círculo sobre el área del cuadrado. Por la ley de grandes números, esa igualdad es exacta, ¿no? O sea, que para un número infinito de puntos que nosotros lancemos, pues vamos a llenar toda el área y vamos a poder calcular cuáles de esos puntos cayeron dentro del círculo y de esa manera, mediante esta razón que ustedes ven ahí, mediante el uso de esa razón, podemos nosotros calcular el valor de pi. Entonces, es un método exhaustivo en el sentido de que pues tenemos que estar lanzando un montón de puntos y ese es el código que yo tengo aquí, ¿no? Pues se ven, es muy sencillo. Es la función que le llamo Monte Carlo Pi. Recibo el número de muestras que voy a lanzar dentro del cuadrado y lo único que voy a hacer es contar. Voy a contar cuáles de esos puntos, o sea, una vez o sea, lanzo puntos X y Y, ¿verdad? Entonces tengo un punto en el plano, X y Y. Entonces lanzo de manera aleatoria un punto. Esta función genera números aleatorios entre 0 y 1 y pues lo único que hacemos es verificar si el punto que generamos está dentro del círculo. Si está simplemente si x al cuadrado más y al cuadrado a su raíz es menor que 1, entonces el punto está dentro del círculo. Si no, y si está dentro del círculo, pues lo contamos, ¿verdad? Y una vez que los contamos, todos los que cayeron, una vez que lanzamos todos los puntos que quisimos de manera aleatoria y los contamos aquí, entonces simplemente calculamos pi, que es 4 veces los puntos que cayeron dentro del círculo sobre el número de muestras, que es como está por acá, ¿no? El número de puntos totales sobre el número de puntos dentro del círculo sobre el número de puntos totales, ¿no? Entonces, y bueno, esa es la razón. Despejamos pi y resulta que pi es esto, 4 veces esto, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos probar, bueno, aquí yo estaba haciendo unas cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, pi igual a Monte Carlo pi, y simplemente voy a lanzar 5,000 puntos, lanzamos 5,000 puntos, ejecuto el programa, y ahí estamos. Bueno, espérenme que se quedó con la otra versión. Recuerden que yo estoy trabajando de manera remota, o sea que en realidad esto que están viendo aquí está corriendo en un clúster, pues como que no estaba actualizada el código fuente allá. Muy bien. Como pueden ver, me salió 3.14, ¿no? Entonces, si aumento el número de puntos, pues mejor voy a hacer la aproximación del valor de pi, ¿verdad? Entonces, ahí
Ahí lo lanzo otra vez y ahora son 10,000 y vemos que es 3.1216. Y pues bueno, así es como nosotros iremos calculando el valor de pi. Bien, recordemos ¿cuál es la estructura que yo estoy usando? ¿Sí? Estamos en un clúster. Ustedes, los que están trabajando de manera local, solo tienen una computadora, una PC, donde el número de CPUs, pues es el número de cores que tiene su computadora. Entonces, en mi caso, pues yo voy a usar esta máquina y estas 4 máquinas, en donde cada una de ellas tiene 40 CPUs, ¿verdad? Tiene 40 CPUs. Y bueno, como lo vimos en el maestro, ya una vez que hayamos instalado el paquete de Ray de Python, pues entonces simplemente en el maestro ejecutamos Ray de esta manera, o sea, Ray start, y le decimos que este es el head, que esta es la cabeza, o sea, el maestro, pues especificamos un puerto que vamos a usar. Entonces, una vez que lo ejecutamos aquí, en cada uno de los nodos, ejecutamos Ray, pero en vez de que sea, pero no indicamos que es el head, sino simplemente le decimos inicia en esa dirección. Esta es la misma dirección del nodo maestro que tenemos acá. Y así es como inicio cada una de estas máquinas, ¿no? Pues todas estas máquinas se comunican a través a través de una conexión TCP/IP, o sea, por una red local, ¿no? Y así es como ellas se están comunicando, de tal manera que cada una de estas computadoras pues tiene su propia memoria, ¿sí? Pero la memoria que nosotros iremos generando va a estar distribuida en todo el conjunto de máquinas que vamos a estar usando aquí. Entonces, esto ya lo hice yo, que es ejecutar en el maestro Ray, ¿sí? Ustedes solo ejecutan en su computadora esto. De hecho, cuando es de manera local, creo que no es necesario ejecutar el Ray, sino simplemente ir directamente a su código y cuando esto se ve así, como es solo una computadora, pues eso ya lo va a iniciar, ¿no? Muy bien. ¿Algún comentario, pregunta hasta aquí? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita comentó que mientras más puntos añadiéramos, mejor iba a ser la aproximación a pi. Sí. Pero me acabo de meter a la página de GeoGebra y entonces trabaja de 0 a 1000 puntos, ¿no? Y está variando, ¿no? Yo pensé también que, bueno, cuando ponga 1000 va a salir algo más cerca, pero manda hasta 3.2 casi. Sí. Bueno, entonces sí depende de la cantidad de puntos. Sí, en general sí, en promedio sí. Vamos, es como estamos generando puntos aleatorios, en promedio sí vamos a tener una mejor aproximación, pero de manera individual podemos tener aproximaciones peores, ¿no? Por ejemplo, aquí tú bien lo dices, yo aquí pongo 1000 puntos y lo voy, y por ejemplo aquí, a lo mejor aquí, bueno, no sé, pero creo que si lo muevo y lo muevo, por ahí puedo ver que de repente le atino a una, ahí se me fue. Pero sí, vean que si yo empiezo a jugar, ahí está. Por ejemplo, esa quizá es mejor, no sé, ¿no? O esta de acá, por ejemplo, esa es peor, ¿no? Pero si en promedio, como es un evento aleatorio, en promedio, si yo vuelvo a generar con los mismos 1000 puntos, creo que va a haber una ocasión en donde sí vaya a obtener una mejor estimación de PIB. Y eso lo puedo hacer yo acá, ¿no? Por ejemplo, aquí, solo con 1000 puntos, como viene el ejemplo de la página, si yo lo ejecuto, ahí está 3.13, ¿no? Y si lo vuelvo a ejecutar otra vez, este es un nuevo evento, ¿verdad? Y este fue peor, ¿verdad? Pero si lo vuelvo a ejecutar otra vez, a lo mejor le atino a una mejor aproximación, ¿verdad? Ahí está, esta es mejor. Pero la probabilidad de que le atines o la probabilidad de que tu aproximación sea mucho mejor aumenta con el número de muestras que lances.
Por ejemplo, aquí voy a lanzar 100,000. Va a tardar un ratito ahorita porque todavía no los hemos distribuido, pero vamos a ver qué numerito nos da, ¿no? Bueno, y además va a ser ejemplo. Bueno, mira, no tardó mucho. 100,000. Y ven cómo es, ahora es punto 13. Si vuelvo a ejecutarlo. No, yo creo que no se había subido el código. Lo que pasa es que cada que yo aplasto este botón, lo que hace este ambiente es tomar el código y lo envía al servidor y lo ejecuta allá, pero como que a veces no lo hace cuando quiero yo. Entonces, bien. Entonces, si ves, esta quizá es una 3.14, ¿verdad? Entonces, es un evento aleatorio y no significa que le vayamos a atinar mejor, pero sí que tenemos mayor probabilidad de obtener una mejor aproximación. Muy bien. Ok. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, bueno, ya vimos, y ahora lo que vamos a hacer en esta ocasión es cómo colaborar, cómo van a colaborar nuestros trabajadores, o cómo vamos a hacer este algoritmo de manera distribuida y que todos ellos colaboren. ¿Por qué? Porque al final yo tengo que sumar, por ejemplo, si yo veo acá, yo voy a lanzar, por ejemplo, aquí, y este va a estar trabajando, y este también, y este también, y este también, sobre el mismo problema, ¿sí? Pero de alguna manera, alguien debe de hacer la suma de aquí y al final calcular el resultado, porque yo solo quiero un resultado, no quiero que cada uno de ellos me dé su propio resultado, sino que más bien la estrategia es, ok, si yo necesito lanzar 1000 números aleatorios, por ejemplo en este caso, 100,000, pues, ¿qué les parece? A mis trabajadores les digo, tú generas 100,000, tú generas 100,000, tú generas 100,000 y tú 100,000. Después me pasas tus cálculos que hiciste y yo voy al final, con lo que tú me digas de cuántos puntos cayeron en el círculo y cuántos no, con eso yo al final voy a calcular el número de pi. De esa manera, yo aumenté las muestras que generé. Estoy aumentando la cantidad de puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto se vuelve para una máquina normal, por ejemplo, si aumento, por ejemplo, ahí, aquí ya son 5 millones de puntos, ¿verdad? Esperamos que la probabilidad de que obtengamos una mejor aproximación, pues sea más alta. O sea, que yo esperaría que ahorita que lo estoy corriendo, sí pueda tener una mejor aproximación, ¿no? Pues ven cómo ahorita ya le cuesta a la máquina a una sola máquina generar 5 millones de puntos, pero miren, la aproximación es mucho mejor, 3.1418, ¿no? Es una mejor aproximación que la que tenía yo antes, pero a costa de que pues, me llevó 13 segundos. Entonces, si en teoría acá a mí me costó 13 segundos generar 5 millones de muestras, pues como tenemos las mismas capacidades, todos nosotros los de aquí, pues entonces en teoría a cada uno de ellos, de estos, pues les va a costar los mismos 13 segundos, de tal manera que en solo 13 segundos estaría generando pues 5, 10, 15, 20, 25 millones de puntos. Pero eso es teoría. Sin embargo, no es así. No es así, esta cuenta que yo acabo de hacer no es así tan alegre como la hice, sino que hay que restar tiempos que le llaman de overhead, que es, por ejemplo, si yo mando llamar aquí una función, pues como ustedes pueden ver, si yo mando una función que se va a distribuir, pues la comunicación, existe comunicación entre ellos y esa comunicación lleva tiempo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo me va a llevar comunicar aquí a acá? ¿Y cuánto tiempo me va a llevar comunicar de aquí a acá y de aquí a acá para distribuir toda la información? Entonces, eso en este ámbito le llamamos el overhead. El overhead o la sobrecarga de ejecutar algo o distribuir algo, ¿no? ¿Cuánto me cuesta distribuir? Entonces, eso lleva tiempo, de tal manera que la cuenta alegre que hice es de que si tú tardaste 13 segundos, entonces, y yo pongo a trabajar a todos,
haciendo el mismo problema y todos tardan lo mismo, en total yo esperaría 13 segundos, pero no es así, ya que existe el overhead y eso me agrega tiempo. Y eso lo vamos a ver. Entonces, para poder yo generar ese tipo de problemas, nosotros debemos de cambiar el switch de nuestra forma de pensar de manera secuencial. Por ejemplo, este programa es un algoritmo totalmente secuencial y es concebido de esa manera. Pero ahora nosotros necesitamos concebirlo de una manera en donde, bueno, no solo tengo a un trabajador, sino que tengo varios trabajadores. Y a cada trabajador le debo de asignar una tarea. Entonces, para eso yo debo de diseñar tareas. ¿Qué tareas pueden hacer mis trabajadores de manera independiente? ¿No? Entonces, yo identifico que a lo mejor una de las tareas que podemos hacer aquí es simplemente generar números aleatorios. Por ejemplo, esto para mí es una tarea. Entonces, esa tarea yo la he sacado y la he generado aquí, que es la tarea de contar solamente muestras, ¿verdad? Entonces, yo cuento muestras. Entonces, esto que está aquí, cuenta solamente muestras. Esto me dice, ok, ¿cuántas muestras vas a lanzar? Vas a lanzar 1.000.000. Entonces, yo te voy a decir cuántas de ese millón de muestras que lanzaste cayeron dentro del círculo. Pero como esta ya es una tarea, y como esa tarea es independiente, o sea, que puede ser ejecutada de manera independiente por cualquiera de mis trabajadores, entonces yo ya identifico que esta es una tarea que puede ser lanzada de manera paralela y la voy a identificar como una tarea remota, ¿sí? Usando Ray, ¿no? Ya al ser una tarea remota, pues sabemos que al ejecutarla, nosotros lo que obtenemos es un futuro, es un valor a futuro, que lo vamos a usar en el momento que nosotros lo requiramos. Pero al lanzarla, pues ya se la dimos a un trabajador y ese trabajador va a estar trabajando, pero nosotros tenemos una referencia, que es el futuro, que cuando nosotros la queramos simplemente le decimos, oye trabajador, quiero lo que te pedí. Y si el trabajador no ha acabado, pues me espero para que el trabajador me dé lo que le pedí, pero si ya acabó el trabajador, pues inmediatamente el trabajador me va a dar lo que yo le pedí, que en este caso es contar muestras, ¿no? Y eso es lo que nosotros hacemos, es lo que nosotros vimos en el primer curso, en el primer día, en donde nosotros arrancamos, por ejemplo, import. Aquí voy a arrancar y aquí voy a cargar esto nada más para ilustrar, ¿no? Lo que acabo de decir. Entonces, yo ya tengo una tarea y la tarea es contar muestras, ¿no? Entonces, si ven, entonces yo simplemente voy a poner future, lo voy a identificar así, futuro, suma. Esa es la suma que voy a obtener en un futuro cuando yo mande llamar, por ejemplo, aquí, que es count samples, es decir, y ahí está, y aquí voy a poner, pues 1.000.000. Pero se me olvidó mandar a Ray init, ya lo inicié, y ahora sí. Entonces, samples.remove. ¿Ok? Entonces ya está. Si se fijan, ya vimos que, por ejemplo, ¿cuánto tarda nuestro programa? 13 segundos en generar 5 millones de muestras. Pues yo esperaría que esto tarde esos 13 segundos, ¿no? Pero si se fijan, como es una llamada remota, no voy a esperar a que termine. ¿Ven? Luego regresé. O sea, regresó la llamada. Y me quedé con un valor en el futuro que en el momento en que yo quiera, por ejemplo ahora, ray.get futuro. En ese momento futuro es cuando le digo a mi trabajador, oye, dame lo que te había pedido. Futuro. Y me lo da, ¿verdad? Entonces, si ven, en este momento es cuando yo le dije, oye, ¿sabes qué, trabajador? Calcula, cuenta muestras, ¿no? Y lo mando de manera remota.
El trabajador va y está haciendo ese trabajo, pero yo solo tengo una referencia a ese trabajo para poder obtener lo que yo había pedido en el futuro. Por ejemplo, aquí, si se fijan, está esperando, todavía no acaba, pero como ya se lo pedí, me espero a que me lo dé. Todavía no acaba el trabajador de generar ese 5 millones y aquí ya acabó, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Si yo vuelvo a correr, por ejemplo, no la voy a pedir, sino va a tardar un ratito, pero el trabajador está trabajando de manera remota. Yo aquí puedo seguir haciendo, por ejemplo, otras cuentas, ¿no? E igual a 10, B igual a 20, y allá el trabajador está trabajando, y entonces A más B, bueno, A por B. ¿Qué hice? No, aquí está. Y ahorita, en este momento, se me ocurre pedir lo que mandé a hacer, que es Ray. Y ahí está, ¿verdad? Ya había acabado. Entonces, ese es el concepto de valores a futuro, ¿sí? Mandamos un trabajo a un trabajador y tenemos la referencia de un futuro. Ok. Entonces, ¿alguna pregunta aquí? Muy bien. Entonces, en ese momento, bueno, yo aquí ya tengo el trabajo que voy a poner a hacerlos. Y ahora lo que necesito es, pues, alguien que ejecute esos trabajos. Estoy aquí. Entonces ya tengo una tarea que es remota y esa tarea la voy a poder ejecutar de manera remota para obtener valores a futuro, futures, digámoslo así. Y aquí está. Ahora defino una función que es esta, en donde simplemente cuántas muestras va a generar y cuántos trabajadores van a estar trabajando con cada una de las tareas. Entonces, la idea es, por ejemplo, si yo paso como parámetro 1.000.000 y paso 5, pues voy a generar 5 llamadas remotas donde cada llamada va a ser atendida por un trabajador. Y de esa manera voy a generar pues voy a calcular, una vez que obtuve la lista, esto genera una lista, genera una lista de llamadas remotas, ¿sí? Para cada worker, ¿sí? Para cada worker. Y aquí lo que voy a tener es una lista de futuros. O sea, si worker es igual a 5, aquí lo que voy a obtener es una lista de 5 futuros. Y aquí simplemente voy a reducir la lista. Yo sé que estos futuros para mí significan una suma. Entonces simplemente voy a reduzco la lista bajo la operación suma. O sea, calculo la sumatoria. Y aquí está la sumatoria, ¿verdad? Entonces la sumatoria es, bueno, está la operación suma, que simplemente recibo dos valores. O sea, esta función reduce, para cada valor en la lista, va a aplicarle a cada pareja, le va a aplicar este operador que es suma. Entonces, pero aquí tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque recuerden que X y Y pueden ser valores a futuro y no valores reales todavía, ¿no? Entonces, para eso, pues primero pregunto, oye, ¿tú quién eres? ¿Eres un valor a futuro? Si eres un valor a futuro, entonces dame el valor, dame el valor que mandé a trabajar, ¿verdad? Pero si tú no eres un valor a futuro, eres un valor real, entonces tomo lo que vales, ¿no? Entonces, de esa manera, yo estoy revisando si lo que estoy recibiendo como parámetro es un valor a futuro o no. Si es a futuro, entonces pido el valor, que ya me lo den, pero si no es, quiere decir que yo ya lo tenía y lo ejecuto. ¿Por qué? Pues porque no podemos sumar peras con manzanas. No puedo sumar valor a, por ejemplo, aquí yo tengo futuro. Futuro, ya sabemos que si yo pido futuro, pues es este valor, ¿no? Pero no puedo sumar futuro suma más 10, ¿no? No se vale, ¿sí? Porque este es un valor a futuro, todavía no sé qué es, ¿no? Pero sí puedo sumar el valor real que tome, que es, por ejemplo, ray.get y eso, ¿no? Eso sí lo puedo sumar. Por eso es esa pregunta. Y esas preguntas simplemente, por ejemplo, si yo tengo x igual a 10,
Esta función isInstant me regresa falso o verdadero de lo que valga, X. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, es falso. X no es un objeto de referencia, ¿verdad? Pero si yo digo X igual a futuro, esto va a ser verdadero, ¿verdad? Entonces, de esa manera, yo hago la suma de manera correcta, siempre con valores reales, ¿verdad? Sí, así me aseguro que esta suma siempre es con valores reales. Bien. Entonces, ya una vez que mando la reducción, obtengo la suma de todos mis trabajadores y simplemente calculo pi, que era esta forma, que es como la que nosotros, si despejamos de esta ecuación r, digo pi, pues nos da esto de acá. ¿Sí? Entonces, ahora veamos cómo es que va a funcionar. Ya no voy a mandar llamar Monte Carlos y ahora voy a mandar llamar calpi. Calpi, y calpi es eso, ¿sí? Es eso, calpi. Y vamos a mandarlo a llamar. Recordemos que tardábamos 13 segundos con un solo trabajador. A ver, vamos a ver ahora cuánto tardamos. Me faltó. Tengo que decir cuántos trabajadores tengo y pues ya, voy a decir, son 5. Puedo dar más, pero ahorita, no. ¿Cuántos trabajadores tengo en total? Pues tengo un montón. Vamos a usar los que tengo. Ay, esto como me cae gordo. Entonces, ¿cuántos tengo? Tengo 200. Entonces vamos a lanzar en 200 trabajadores. ¿Ok? Veamos. Si se fijan, estoy generando 5 millones por 200 muestras. O sea que estoy generando estoy cubriendo una muestra bastante grande de números aleatorios. Y estas solo 8 segundos tardé para generar 5 millones por 200. O sea, un montonal. Si se fijan, la aproximación a pi, pues ya está más bonita, ¿no? Con 5 millones. Pues sí, ¿cuánto es eso? 5 millones por 200. Se me dificulta leer números. ¿Cómo? ¿Cuánto es eso? A ver, aquí son 3. Son 100 millones. Ay. 1, 2, 3, 1 millón. 1000 millones, ¿verdad? 1000 millones de muestras aleatorias en solo 8 segundos, cuando un trabajador 5 millones le cuesta 3. Entonces, de esta manera, pues hemos tomado ventaja de poder tener varios trabajadores. Probablemente en sus máquinas a lo mejor solo es de 16 núcleos, ¿verdad? O de 8 núcleos o de 4 núcleos, ¿sí? Entonces, si son 4 núcleos, pues estamos ahí más o menos. Va a tardar un montón, creo yo. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La ventaja de Ray es que cada vez que termina un trabajador de hacer su trabajo, e inmediatamente, de manera transparente para nosotros, se le va a asignar un nuevo trabajo. Se fijan, tardó casi los mismos 13 segundos que tardaba en hacerlo solo uno. Obviamente estamos generando muestras, solo estamos generando 4 por 5 millones muestras, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una cosa que hay que tener, que hay que notar aquí en cuanto a la forma en que distribuimos. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto que a un problema planteado de una manera secuencial, dividimos la tarea, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una tarea que puede ser ejecutada por varios trabajadores. Entonces, divido la tarea y a esa tarea
la defino como una función que va a ser remota y entonces genero la función que me va a coordinar o que me va a hacer el cálculo de esos, la que me va a hacer el cálculo de pi, que es simplemente mandar llamar mandar llamar a todas las funciones, tener y al final generar la suma y calcular, ¿no? Entonces, es aquí en este trabajador o en esta función en donde todo ocurre, ¿no? Si yo ejecuto esto de manera, vamos a ver cómo voy a ejecutarlo paso a paso, ¿no? Se fijan, aquí se detuvo, genero todas las funciones, se fijan, como no me espero a que terminen, luego avanza la siguiente instrucción. No me esperé. En este momento, cuando hago la reducción, porque aquí están los gets, es cuando se espera por cada trabajador. Y ahí ya termina y ya nos da el resultado que esperamos, ¿no? Muy bien. ¿Algún comentario hasta aquí? Ok. Bueno, pues esta de Monte Carlo Pi también está implementado en MPI. Pueden buscar Monte Carlo Pi MPI y podrán darse cuenta la complejidad de implementar esto usando MPI contra la complejidad de implementar esto aquí nada más, ¿verdad? Muy bien. Ok. Entonces, pero todavía podemos ir más allá. Eh, Como lo dije, bueno, Python es un lenguaje interpretado. Quiere decir que el código no lo ejecuta directamente el microprocesador, sino que lo ejecuta el intérprete de Python. Entonces no es lo mismo ejecutar algo en el intérprete que algo que está compilado y ejecutado en el microprocesador. Todas estas funciones, aunque son tareas remotas, pero cada una de ellas pues la va a interpretar de manera remota una instancia de Python, ¿verdad? Y esa instancia de Python es quien está ejecutando esta función. Pues bien, yo podría escribir esta función en C, por ejemplo, o en Fortran, y al compilarla, pues la velocidad con que yo genere números aleatorios pues va a ser mucho mayor que con Python, ¿no? Pero pues para eso pues necesitamos saber programar en C o C++ o en Fortran, ¿verdad? Pero como lo dije en el primer día, pues queremos usar la simplicidad de Python y vamos a tratar de no salirnos de la simplicidad de Python. ¿Y cómo es que podemos generar de manera análoga una función compilada y eh, mm, que se ejecute directamente en el microprocesador y no a través de Python? Y el truco o la herramienta es Numba. Y esta es la siguiente versión que voy a poner aquí. Numba, es aquí impromo Numba, importo Numba. Numba lo que hace es las funciones numéricas, o sea, son funciones que hacen alguna operación numérica como esta, que solamente genera números aleatorios, o funciones que trabajan con arreglos, con datos de arreglos, como NumPy, ¿verdad? Entonces, esos son funciones numéricas. Bueno, esas funciones numéricas, nosotros las podemos hacer que Python las compile en tiempo de ejecución. ¿Qué significa? Que en el momento en que yo mande llamar por primera vez a esta función, en ese momento Python va a compilarla y va a usar una versión de la función que va a estar compilada. Pero Python lo hace porque un grupo de desarrolladores, hicieron esta herramienta que hace posible eso. Entonces, si nosotros adornamos las funciones de esta manera, así como adornamos estas con remote y esta ya se convierte en una función remota, bueno, las podemos adornar con otras formas, como es con JIT. Y entonces esta función ya se convierte en una función
que se compila en tiempo de ejecución. ¿Qué significa? Que cuando corramos, cuando mandamos llamar esta función, pues vamos a ejecutar una versión mucho más rápida. Y vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, ahorita voy a quitar esto de aquí, nada más para darnos cuenta de qué ganamos si ejecutamos una función compilada en C a si ejecutamos una función interpretada en Python, ¿no? Entonces aquí voy a hacer ese ejemplo, nada más pues para experimentar pues por ejemplo, pues importo pi, ¿sí? Bueno, importo mi archivo donde tengo esas funciones. Y lo que voy a hacer es mandar llamar, por ejemplo, con samples, y nada más voy a generar 10,000. 1, 2, 3, 4, 10,000, ¿no? Entonces, ahí está. Pero ahora voy a mandar llamar esta otra versión, ¿sí? Y la voy a mandar, y esta lleva un guión bajo antes, entonces la mando a llamar. Y nos marca un error. Is not defined. ¿Dónde? Con samples no está definido. A lo mejor. Esperen un momento. Ahí está. Pues otra vez, entonces, from. ¿Por qué no la conoce? Qué raro, qué raro. Pues tiene un comportamiento extraño. Esto no sé por qué no me reconoce esta. Si está definido. Ah, ya. Bueno, el error que cometí es que Python tiene convenciones de nombrar a sus funciones, ¿no? Para aquellos que saben programación orientada a objetos, ustedes sabrán que hay funciones privadas y funciones públicas. Bueno, en Python tiene una convención para nombrar sus funciones privadas y la convención es guión bajo. Al yo nombrar mi función esta con guión bajo, la declaré privada, por eso acá no la encuentro. ¿Verdad? O sea, no hay, ¿por qué? Porque está privada. O sea, privada significa que no puede ser llamada fuera de este archivo, por así decirlo, ¿no? Entonces, y por ejemplo, y cuando no empiezan con guión bajo, quiere decir que son públicas, que pueden ser llamadas desde el exterior. Entonces, mi error fue ese. Y entonces voy a ponerle aquí como JIT. Y ahora sí. Voy otra vez a reiniciar esta cosa de aquí. Y ahí estoy. Entonces, from. Y ahí está. Entonces, ahora sí. Esperemos que sí esté. Ahí está. JIT con samples. Y voy a poner 10,000. 1, 2, 3. En ese momento la compila y la ejecuta. Bueno, pero aquí lo interesante es, vamos a contar el tiempo. Time it. Lo que es así. Entonces, JIT. Eso que acabo de poner es que lo que estoy haciendo es, cuéntame el tiempo de ejecución. JIT con samples 10,000. Entonces ya me cuenta el tiempo, entonces ahorita esto tarda más o menos, tarda 49 microsegundos en ejecutarse
con esta varianza de 65, es lo que tarda. Pero ¿qué pasa si ejecuto la versión no compilada? La versión no compilada es esta, y vamos a ver cuánto tarda. Y tarda, por ejemplo, este tarda 499 microsegundos y esto 23 milisegundos. ¿Se fijan? Es al menos 2 órdenes de magnitud la diferencia de tiempo. O sea, este es mucho más veloz que esta otra de acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí, ¿por qué? Porque esta función, al momento de llamarla, se compiló en C y en realidad estamos mandando llamar una versión compilada en C de esa función. Pero ese trabajo lo hace Python nada más porque pusimos esto aquí. Así de sencillo y de maravilloso, ¿no? De tal manera que no nos tenemos que ensuciar las manos ni con Fortran ni con C para hacer este tipo de cosas aquí en Python, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos ahí. Y ya, aquí ya demostré cuál es la diferencia entre usar esto y todo esto. Entonces vamos a ir todavía más allá. Bueno, pero como esta función, como ya lo dije, es en realidad al ponerle esto, lo que vamos a estar llamando es una versión compilada de C de esta misma función. Entonces, no puedo yo ponerle a un remove aquí. O sea, no puedo hacer eso. Remode y luego JIT. Entonces, esta función por sí sola no puede ser remota. Pero pues tenemos un truco para mandarla a llamar de manera remota. Y el truco es envolverla dentro de otra función. Y eso es lo que hago aquí. La envuelvo. O sea, está esta función y pues simplemente la envuelvo. Con envolver quiere decir, pues está envuelta, esta función que no puedo convertirla en remota, pues la envolví dentro de una función de Python y toda función de Python sí puede ser remota. Entonces la envolví dentro de esta de tal manera que ya puedo mandar llamar a esta que es remota e internamente esta manda llamar a esta. Entonces, ¿se fijan? Es una cosa muy sencilla que es envolver a la función que voy a generar acá con JIT de esta manera. Entonces, ya que tenemos eso, pues vamos a ver, pues todavía vamos a incrementar la velocidad de cómputo, porque ahora ya no vamos a usar funciones puras de Python, sino funciones compiladas en C, que es esta. Y vamos a ver qué ganamos cuando nosotros hacemos eso. Y para eso, pues en vez de mandar llamar esta función, pues voy a mandar llamar un samplesJIT, que es esa, y pues ya esta va a ejecutar la versión compilada, ¿no? O sea, bueno, pero esta envuelve a la versión compilada, que es esta. Entonces yo espero que obtenga un poco de ganancia en el performance, o sea, que todavía haya reducido más el tiempo de cómputo. Entonces estoy generando, voy a aumentar otra vez el número, creo que estaba en 200. O sea, estoy generando un número grandote de muestras y vamos a correrlo a ver qué sucede. Si se fijan, solo un segundo. Hace rato, con la versión no compilada, aunque era distribuido la ejecución, pero cada trabajador ejecutaba una versión de Python que es lenta. Ahora están ejecutando una versión de Python que es muy, muy rápida, que es esta de aquí, ¿verdad? Entonces, se fijan, solo un segundo en generar 1,000 millones de muestras, ¿no? 1,000 millones de muestras aleatorias. O sea, es un número muy grande. Una máquina, si ustedes ponen ese numerito en su máquina local, pues yo creo que les va a llevar algún tiempito, unos cuantos segundos, ¿verdad? Pero no un segundo. ¿Sí? Muy bien. ¿Algún comentario hasta aquí? Ok. Bueno, entonces, bien. Entonces ya tenemos ahí esto, pero
todavía podemos hacer más, ¿no? ¿Por qué? Porque esta suma, esta reducción que yo estoy haciendo aquí, ¿sí? Pues esa reducción no es en paralelo, esa reducción es una reducción en secuencial, o sea, que manda a llamar a la función suma y la función suma pues va pidiendo los datos, ¿no? O sea que cada que yo hago esto me espero a que me den los datos y luego hago la suma. Entonces aquí es donde vamos a implementar una reducción que puede ser ejecutada en paralelo. A ver, ¿qué es esta idea, no? O sea, la idea es hacer una sumatoria, una reducción en sumatoria de manera paralela, pero como ustedes saben, por definición, la sumatoria es secuencial, o sea, es la suma de uno más la suma del otro, más la suma del otro, más la suma. Entonces, es una operación secuencial. Pero ¿cómo podemos nosotros paralelizar la sumatoria? Pues usando una estrategia como la que ven aquí a la derecha, que es un árbol, que es la suma de este más este puede ejecutarse de manera independiente a la suma de este más este. O sea, la suma de 1 y 2 puede ser independiente a la suma de 3 y 4 y a la suma de 5 y 6 y a la suma de 7 y 8. De tal manera que yo puedo ejecutar de manera paralela esas 1, 2, 3, 4 sumas. Y el resultado me genera una lista ahora de solo 4 resultados, porque cada pareja de números me genera un resultado. Entonces, el resultado es reducido a la mitad y puedo volver a aplicar la misma técnica que es sumar los dos y así hasta al final llegar a la sumatura total. Pero la diferencia de este algoritmo es que lo podemos ejecutar de manera paralela. O sea, la podemos distribuir y es lo que vamos a hacer ahí, aquí, ¿no? Pero aquí primero vamos a ver cómo implementamos esa estrategia en Python. Y pues la estrategia es sencilla. Ay, esto de aquí me estorba. Entonces, por ejemplo, si yo hago... Ay, responde. A ver, voy a esperar a que... Ahí está. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero hacer esta suma de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Y aplicando esta idea de acá, ¿no? Yo quiero aplicar esta idea. Entonces, simplemente yo puedo generar, por ejemplo, yo puedo generar de la lista, bueno, voy a generar, y estos son mis valores. Valores igual a eso, ¿no? Tengo estos valores y son los valores que yo quiero sumar. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, valores igual a, voy a empezar, valores, no, valores desde el 2 hasta el final y voy a sumar los últimos 2, que va a ser más, por ejemplo, valores, bueno, los dos primeros, 0 y más valores 1, ¿sí? Y se fijan, yo tenía esta lista, que es 1, 2, 3, 4, 5. La operación suma sobre listas en Python lo que hace es una concatenación, o sea, concatena. Entonces, de tal manera que valores es esto. Si se fijan, ahora lo que tengo aquí es la suma del elemento 1 y 2, ¿verdad? Al hacer esto, o sea, estoy tomando desde el número 2, o sea, desde el elemento 2, y estoy agregando, concatenando con la lista que me genera el valor 0 y el valor 1. Entonces, ese es, este es el que me... No, perdón, lo estoy poniendo al final, es este 3. Este 3 es la suma de 1 y 2. Si vuelvo a hacer eso, ¿sí? Ahora yo voy a obtener
7, que es, este 3 es la suma de 1 y 2, y este 7 es la suma de 3 y 4. Si vuelvo a hacer eso, pues ya se imaginarán lo que está pasando. ¿Sí? Y valores. Y ya tengo aquí 11, 7 y 3. Entonces, haciendo esto de manera repetida, estoy generando este arbolito. Pero ahora simplemente voy a programar, usando esta idea, voy a programar una reducción distribuida. Aquí está. Uy, no. Sí, esta es. Bueno, ahorita voy a comentar esto, que quería mostrar algo ahí. Entonces yo, esta versión distribuida, reducción distribuida, ¿no? Entonces, si se fijan, reducción distribuida, quiero que sea remota, va a usar la suma distribuida entre dos números, la suma distribuida entre X y Y, ¿verdad? Y la suma distribuida, entonces, si se fijan, es la misma estrategia que yo estaba haciendo acá abajo, pero en vez de sumar yo, pues voy a usar una suma distribuida. De tal manera que mientras que, si se fijan, por cada vez que yo hago esto, se está reduciendo la lista en un elemento. Entonces, mientras que la lista tenga más de un elemento, entonces la sigo reduciendo. Pero esta operación todas estas listas se van a ir llenando de puros valores a futuro, que al final el último elemento, bueno, cuando la lista sea de dimensión 1, ese elemento va a tener el valor a futuro de toda la distribución de las sumas, que cuando yo lo obtenga aquí, en ese momento las va a unir. O sea, en ese momento, todos los trabajadores que se lanzaron al futuro se van a converger y las sumatorias se van a ir ensamblando, ¿verdad? Y es así como va a ocurrir esto, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Ok. Entonces, bueno, ya tenemos, poco a poco hemos estado desmenuzando el problema, primero con separar tareas y ahora luego después, compilando nuestras funciones para que sean ejecutadas mucho más rápido y ahora distribuyendo una operación que es la operación sumatoria, ¿no? Ya la hemos distribuido y ahora aquí simplemente en vez de mandar llamar reduce, voy a llamar reducción distribuida. Es lo que voy a mandar llamar aquí. Y aquí solo necesito mis valores a futuro, ¿verdad? Recuerden que todo esto son puros valores a futuro. Y todo estoy trabajando con puros valores a futuro, ¿verdad? Y como ya se mandaron todo se mandó de manera paralela y aquí a su vez de manera paralela estamos distribuyendo la suma. Entonces, es muy sencillo la manera en que colaboran todos, ¿no? Porque de hecho lo podemos seguir pensando de manera secuencial. O sea, el programa parece como si fuera secuencial, pero por estas instrucciones remotas se distribuye, se está distribuyendo. Entonces, de hecho, el programa va a funcionar si yo a todo le quito remoto y va a funcionar, bueno, le quito remoto y remoto de acá y va a seguir funcionando, pero ahora de manera secuencial totalmente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos trata esta nueva versión. Y ahí está. Si ven, no ganamos mucho, pero quisiera yo apuntar algunos detalles o sea, seguimos procesando la misma cantidad de puntos más o menos en el mismo tiempo, ¿sí? Pero algunos tips que hay que considerar es, comencé hablando de que si tenemos tantos trabajadores y cada trabajador tarda N segundos en realizar un trabajo y todos los trabajadores realizan el mismo trabajo, entonces N trabajos por N trabajadores solo tardaría el tiempo total N segundos, ¿no? O sea,
solamente la cantidad de segundos que tarda un trabajador en hacer ese trabajo. Pero por el tema del overhead, no es así. En realidad son el tiempo que tarda cada trabajador en hacerlo, más el tiempo en que se distribuye las llamadas, ¿sí? Aunque es muy rápido, pero ese tiempo cuenta, ¿no? Entonces, hacer una tarea tan sencilla como esta, que es simplemente sumar dos escalares, quizá no es muy buena idea. eh, este, no es buena idea distribuir una operación tan sencilla. ¿Por qué? Porque a lo mejor hacer una suma, tardamos hacerla menos. El tiempo en hacer una suma puede ser menor al tiempo en llamar la misma suma de manera remota, ¿no? Para eso voy a mostrar un ejemplo. Y el ejemplo lo voy a poner acá, ¿sí? Entonces voy a otra vez a reiniciar esto, nada más para tenerlo ahí. Entonces, aquí sí voy a importar Ray, lo voy a usar. Y voy a usar lo que tengo acá. Y voy a iniciar ray.init. Ahí. Ahí está, ya tengo todo iniciado. Y ahora voy a generar una lista de valores. Por ejemplo, valores igual a, por ejemplo, a n for n in range. Voy a generar 100, una lista de 100 valores, ¿sí? Si yo imprimo los valores, pues tengo valores del 0 al 100. ¿Sí? Del 0 al 100. Es una lista de 0 al 100. Entonces voy a hacer una sumatoria distribuida, ¿no? Entonces, esa sumatoria distribuida, pues la voy a generar ahí y simplemente, a ver, vamos a sumar. Suma distribuida, que es esta, reducción distribuida. La voy a ejecutar y vamos a ver. Reduction distribuida, values, y le voy a tomar tiempo, timing, ¿sí? Pero le tomo el tiempo y vamos a ver cuánto tarda primero en mandarme un error. No tardó nada, ¿no? Pero es valores, valores. Y ahí está. Se fijan, esta es la versión distribuida. Vamos a ver cuánto tarda en sumar esos 100. Si se fijan, tarda 79 milisegundos en hacer una sumatoria de 100 elementos. Bueno, ¿qué pasa si yo hago lo mismo? Voy a copiar esto aquí, pero ahora no la voy a distribuir. Es una operación tan sencilla que no la voy a distribuir. Ahora, para eso voy a quitar esto de aquí. Y como no va a ser distribuida, la voy a poner así. Esa no está distribuida. Y acá pues no hay nada distribuido. Entonces aquí nada más lo que voy a llamar es suma. No hay nada distribuido y voy a poner esto así. Y como no está distribuido, pues no es necesario llamar a get, sino simplemente es return values 0. Y creo que eso ya está. ¿Sí? Entonces simplemente hice las mismas funciones, pero ahora no son distribuidas, ¿verdad? Ya no están distribuidas. Y la función distribución de reducción distribuida ya en realidad ya no está distribuida, si no debía haberla llamada igual, pero bueno. Entonces, ahora vuelvo a sacarle tiempo. ¿Cuánto dijimos que había tardado hace rato? Dejan regresar. 79 milisegundos. Y la versión no distribuida, 315 microsegundos. O sea, curiosamente, la versión no distribuida tarda menos que la versión distribuida. ¿Por qué? Pues por el overhead. Porque la tarea es tan sencilla que es más rápido mandarla a llamar localmente
que mandarla a llamar su versión distribuida. O sea, esta tarea es demasiado sencilla. Entonces, un tip que hay que tener en cuenta cuando pensamos en hacer algoritmos numéricos distribuidos es que las tareas deben de hacer un trabajo, ¿sí? Deben de hacer un trabajo suficientemente pesado, tal que sea mucho más pesado al overhead. Por ejemplo, aquí yo tengo este programa que también se los pasé, y en este programita lo único que voy a contar es el overhead, o sea, cuánto tardamos nada más en hacer llamadas distribuidas. Y lo único que hago es genero una función que no hace nada, o sea que en teoría no consume tiempo, y voy a mandarla a llamar, y al final cuento el tiempo y lo divido entre números de llamadas, y esa es una estimación del overhead, o sea, del tiempo de llamada de llamadas remotas, ¿no? Entonces, a ver, si lo ejecuto. Ahí está. Si se fijan, hacer una llamada remota toma 5 microsegundos. Entonces, y hacer una suma, pues, pues no sé cuánto tome. Bueno, ahorita lo hacemos. ¿Cuánto tardamos en hacer una suma? Suma de 4,5. 491 nanosegundos. ¿Qué quiere decir? Que la tarea, o sea, llamar esto de manera distribuida toma los 491 nanosegundos más el overhead, que son 5 milisegundos. O sea que mandar llamar una suma de manera remota es más costosa a que si la mandáramos llamar de manera local. Razón por la cual es más costoso reducir con una simple operación como esta, reducir una suma de manera distribuida es más costoso que reducirla de manera local. ¿Por qué? Porque la operación es demasiado simple. Entonces, es por eso que hay que pensar en eso. Cuando nosotros diseñamos tareas, por ejemplo, aquí yo partí con esta tarea pues no es trivial, bueno, sí es trivial, pero en términos de cómputo no es sencilla, le toma tiempo dependiendo del número de muestras que mandemos a hacer, pero esta siempre es de tiempo constante y el tiempo es muy poquito, o sea, 491 nanosegundos. Entonces no vale la pena distribuir operaciones que no son tan complejas o que el tiempo de cómputo no amerita paralelizar alguna operación. Pero un conjunto de un montón de operaciones de ellas, pues sí, ¿verdad? Como esto, ¿no? Entonces, en general es eso. ¿Alguna duda, comentario de lo que he estado viendo por aquí? Sí. Bien, entonces, bueno, resumiendo un poco este tema es que la intención de este ejemplo es ilustrar cómo un problema numérico como este, que el problema numérico puede ser otro, como resolver una ecuación diferencial o hacer una integración. Mañana vamos a ver integraciones que son convoluciones y cómo podemos distribuir una convolución y sacarle provecho a esto, ¿no? Eh, y ver cómo de una manera tan sencilla usar esta herramienta, nosotros podemos generar algoritmos distribuidos sin tener conocimientos técnicos de cómputo distribuido, sino simplemente pensar de manera distribuida, ¿no? Si, por ejemplo, aquellos que saben programar en MPI, sabrán que para programar MPI no solo es necesario diseñar un algoritmo de manera distribuida, sino además conocimientos técnicos del MPI. El MPI, la complejidad, la curva de aprendizaje de MPI es muy lenta, muy lenta comparada con la curva de aprendizaje de Ray, ¿no? O con la curva de aprendizaje de aprender a programar Python, ¿verdad?
Entonces, eso sería lo que hoy, todo eso sería lo que vemos hoy. ¿Hay algún comentario, duda? Algunas cosas es que desgraciadamente, bueno, el mundo del cómputo científico está liderado por Unix y por Linux. Y esta herramienta, como nace en ese mundo, que es Machine Learning y todo eso, pues todavía no es muy estable en Windows. O sea, hay desarrollos, pero yo creo que si quieren correrlo en Windows van a tener muchos problemas. De hecho, si vemos la página de Ray, por ahí, a ver, instalando por ahí Ray. Mm, Por ahí viene una nota en donde anotan que en Windows... Ay, no la encuentro. Ah, no. Es más. Aquí está. Si se fijan, aquí todavía está limitada la implementación para Windows, ¿no? Entonces, es una pena que sea así porque, pues, como usuarios normales, pues, normalmente cuando uno va a la tienda a comprar una compu, pues, viene en Windows, ¿no? Pero bueno, si ustedes ya hacen cómputo científico, pues, seguro ya por ahí tienen alguna máquina Linux con la que estén programando, ¿verdad? Muy bien, ¿algún comentario? ¿Duda? Ok, Pues si no pues hay nada, Julio, pues ya continuamos mañana, ¿no? así es, si no hay nada más que decir, pues sí, continuamos mañana. Pues muy bien, muchas gracias. Les recuerdo que mañana continuamos a las 9 de la mañana, por favor. ¿Vale? Y muchas Vale, gracias pues, a todos. Entonces terminamos por el día de hoy. Gracias. hasta luego. Hasta luego.